Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy estamos 14 de febrero del año 2021. Hoy no es un domingo cualquiera, es un domingo especial primeramente porque es el día del Señor, pero también hoy día es el día de la amistad. Qué bueno saber que tenemos como mejor amigo al Espíritu Santo. Jesús nos dejó al Espíritu Santo como el mejor amigo. Y Jesús mismo en una parte de la palabra nos dice que Él ya no nos llamará siervos, sino que nos llamará amigos. ¿Quién es un amigo? Aquel que abre su corazón, aquel que está dispuesto a contarnos hasta sus más íntimos secretos. Jesús, Dios nos ha abierto su corazón a través de su palabra y cada domingo nos abre su corazón con la palabra que recibimos de parte de otros pastores principales. Ahora la palabra que vamos a compartir, Jesús te está demostrando esa amistad. Y cómo no, también saludar a mis grandes amigos de aquí de la iglesia de la región Piura, mis amigos de Sullana, de Talara, hasta de Paita. Les deseo un feliz día, pasen un día muy hermoso con sus familias. Es un día de la amistad especial donde trataremos de ser lo más creativos posibles para poder pasar un lindo día hoy domingo. Y bueno, estamos hoy día recordando también las enseñanzas que semana a semana estamos dando, recordando las 8 promesas que Dios nos ha dado para este año 2021, un año de avanzar. Y siempre las voy a recordar como la primera promesa, que la gracia de Dios es mayor que la culpa del pasado. La segunda promesa es que la victoria del futuro es mayor que la prueba del presente. Número 3, el Espíritu Santo es mayor que mis debilidades. Y la que vimos la semana pasada, 4, la oración del cielo es mayor que mi preocupación en la tierra. Y hoy día vamos a desarrollar la quinta promesa que Dios nos ha dado para este año de avance, que es el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos. Esta promesa, la verdad, me encanta. Qué bendición saber que el poder de Dios es mayor que cualquier enemigo que se levante en tu vida. Y todo esto seguimos diciendo que está basado en el capítulo 8 de Romanos, porque ahí el Señor es donde nos ha sustentado estas 8 promesas y que quiero recordártelas el día de hoy. Y una de esas está justamente en Romanos 8:31, que dice, ¿qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? Esa es una promesa muy, pero muy poderosa que yo realmente siempre le he creído en mi vida y espero que tú también la creas con mucha convicción, con mucha fe. Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar en tu contra? ¿Quién podrá estar en mi contra? Porque, ¿por qué Dios nos habla de esto? Porque si nos habla de que hay enemigos, quiero recordarte que principalmente tenemos un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás. Y él trabaja junto con sus demonios, porque esto es real. Satanás no es algo que hemos inventado o que alguien ha inventado para asustar a la gente de ninguna manera. Satanás es un ser espiritual que tiene personalidad, que tiene inteligencia. Está en la palabra de Dios el reconocer su existencia. Y los demonios, este mundo espiritual, por lo general, habitan ¿en dónde? Habitan en los cuerpos de las personas, principalmente que son incrédulas a Dios. Y estos espíritus demoníacos pueden hacer muchas cosas cuando nosotros se lo permitimos a través del pecado. Pueden causar enfermedades, aunque no todas las enfermedades son causadas por el enemigo, claro está, pero ellos pueden provocar estas cosas. Y por lo general se manifiestan más fuertemente estos enemigos cuando las personas, por ejemplo, han practicado mucho el ocultismo o el espiritismo.
Ahora, nosotros somos la iglesia de Cristo y algo que tenemos que tener presente, que una iglesia que no resiste a este enemigo no representa una amenaza para él. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que Él es mayor en nosotros. Y si Él está con nosotros, realmente el enemigo no va a poder contra nosotros. Por eso es importante que tengas claro su existencia, sin necesidad de atemorizarte ni intimidarte, porque es imposible vencer a un enemigo al cual tú te niegas a admitir que existe. El enemigo es real, tiene un poder, pero Dios es todopoderoso, mucho más grande e incomparable es el poder de Dios en comparación del poder del enemigo. Por lo tanto, si tenemos un enemigo, tenemos un contrincante, existe una batalla, una guerra espiritual. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual, no, esto no significa que es sinónimo de ponerse a gritar, a levantar la voz o dar alaridos. Si realmente tenemos poder de Dios, podemos apenas susurrar el nombre de Jesús y el enemigo simplemente va a temblar y va a huir. El único poder que Satanás teme es el poder de Dios. Y el único nombre que Satanás lo hace temblar es el nombre de Jesús. Por eso es que podemos confiar de que la promesa, la quinta promesa de este año 2021, el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos, está basado en la palabra. Es a veces un poco preocupante ver a creyentes que saben estas cosas, pero en el momento de la adversidad más temen al poder del enemigo que cuando saben que realmente el mayor poder está en Dios. Yo creo que si usted y yo permanecemos completamente enamorados de Cristo Jesús, agarrados de su mano, realmente no importa lo que el enemigo le pueda arrojar a usted en su vida, tenga por seguro que usted va a salir en medio de esa adversidad, en medio de esa dificultad, va a salir airoso, va a salir victorioso, porque esa es la confianza que tenemos. Confiamos en un Dios todopoderoso, un Dios que es real, que es verídico, su poder se manifiesta y Satanás no le conviene que tú creas en este poder tan maravilloso. Él prefiere que tú pienses que Él es muy fuerte, que Él te tiene oprimido, que Él, y muchas veces permite que tú le pienses en Él en todo momento. El diablo hizo esto, el diablo me hizo el otro y el diablo para arriba. Le estás dando el poder que tú quieres darle cuando Dios definitivamente nos ha dado un poder mayor. Por lo tanto, es importante saber quién es tu enemigo. Hay un famoso libro secular que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro fue escrito hace muchos años por un escritor chino y él enseñaba en este libro técnicas o estrategias para luchar, enfrentar a un enemigo. Dentro de sus estrategias, él decía lo siguiente: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Interesante, ¿no? El supremo arte de la guerra es someter a tu enemigo sin luchar. Yo le pregunto algo. ¿Usted tiene que estar peleando contra Satanás? ¿Tiene que pelear contra el enemigo? No. Solo tiene que ejercer poder y autoridad. Usted no tiene por qué estar peleando. A veces hay personas que dicen, he estado peleando contra el diablo, he estado peleando contra Satanás. Esa batalla le corresponde a Dios. Nosotros, Jesús ya lo venció al enemigo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario y nosotros simplemente tomamos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado y simplemente él huye. ¿Sabes qué? En este libro del El arte de la guerra también decía que si conoces al enemigo y si te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 1000 de batallas. El enemigo siempre va a tener las mismas estrategias, pero tú también tienes que conocerte.
¿Cómo estás? Entonces, cuando tú realmente examinas tu corazón, cómo estás delante de Dios, entonces tú vas a poder ejercer poder y autoridad sobre un enemigo que ya Jesús lo venció hace más de 2000 años. Por lo tanto, quiero darte algunas pautas para que realmente el poder de Dios se cumpla, que es mayor que el de mis enemigos. Número uno, reconoce que no es una lucha con personas, sino contra espíritus, ¿ok? No es una lucha contra personas, sino contra espíritus. Y lo dice la palabra de Dios, te lo voy a compartir acá. Dice claramente la palabra en Efesios 6:12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tu lucha no es contra personas. ¿Cuántas veces te estrellas, por decirlo así, contra las personas y quieres tratar tú de alguna manera de pensar que vas a poder lograr un cambio por decirle algunas cosas y te vas a frustrar? Nos vamos a frustrar porque te vas a dar cuenta que no son las personas, no es tu familia, tu enemigo, sino el espíritu que está operando en esas personas. Por lo tanto, número uno, para poder reconocer que el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos, reconoce que no es una lucha con personas, sino contra espíritus. Número dos, vive sometido a Dios. Esto es realmente, siempre lo digo, es fundamental, porque sin esto definitivamente no vamos a alcanzar una victoria. Miren lo que dice aquí la palabra en Santiago 4:7, dice, por eso obedezcan a Dios. Y ahí pone un punto. Y después dice, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Mire, la palabra de Dios es bien clara. Si bien es cierto, la Biblia nos habla en el famoso Efesios, nos habla de una armadura espiritual, ¿verdad? Y es muy importante tener esa armadura. Pero primeramente, para que esa armadura realmente sea efectiva contra los ataques del enemigo, primeramente usted tiene que vivir sometido a Dios. De nada sirve que usted pueda colocarse una armadura y pueda declarar y hablar que la espada y el escudo, si usted no tiene una vida completamente sometida a Dios. Es por eso que ahí vemos muchas veces que está usted luchando contra el enemigo en sus fuerzas. ¿Cuándo usted deja de luchar contra el enemigo en sus fuerzas? Cuando usted vive sometido a Dios. Cuando usted es completamente obediente a Dios, no obediente a las cosas que quiero, a las cosas que me conviene, sino 100% obediente a Dios en todo. Porque sabe que el enemigo es muy legalista. Él siempre va a ver una opción, él siempre va a ver un lugar, un talón de Aquiles, por decirlo así, por dónde meterse. Entonces, cuando él descubre ese talón de Aquiles que usted le permite al enemigo, entonces él toma autoridad sobre su vida y es entonces donde él comienza a hacer muchas cosas y es donde muchas veces, como dice la Biblia, que en el libro de Hechos, que algunos hombres, los hijos de Esceva, ¿no? Quisieron ir a reprender a un demonio, pero ¿qué pasó? Dice que el demonio le dijo, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a ustedes no. ¿Y qué pasó? Esas personas salieron humilladas, avergonzadas, porque el enemigo tenía autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque seguramente había argumentos en contra. Por lo tanto, empecemos por someternos a Dios y es entonces que ahí podemos tener como tercer punto
Ten fe en que tienes las armas para quebrar el dominio del enemigo. Ten fe en que tienes las armas para quebrar el dominio del enemigo. Es entonces cuando, como un tercer punto, podemos ver lo que dice la palabra acá. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Acá entonces nos está hablando de armadura, nos está hablando de esa armadura. ¿Cuál es? La fe y el amor, revestidos de fe y revestidos de amor y conscientes de la salvación que Dios nos ha regalado, entonces nosotros sabemos que podemos ejercer estas armas de manera diestra. Dios nos ha dado armas muy poderosas, muy poderosas. Por eso que Satanás sabe que cuando nosotros usamos estas armas, él tiene temor más bien de nosotros. No que tenga temor a nosotros, sino que sabe que nosotros vamos en el poder del nombre de Cristo Jesús, y eso verdaderamente sí lo hace temblar. Por lo tanto, usted tiene que darse cuenta que la batalla que nosotros estamos librando no es no es en carne y hueso, sino contra principados, contra potestades de maldad. Esa batalla es 100% espiritual. Entonces, ahora, una vez que nosotros nos hemos puesto esa armadura espiritual, es entonces donde tenemos que hacer un cuarto punto que es muy efectivo y que al enemigo no le gusta. Y es ahí donde ejercemos poder sobre él. Número 4, predica la palabra de Dios. Si hay algo que a Satanás le molesta, si hay algo que al enemigo no le incomoda y realmente es una forma de atacarlo, recuerda que la armadura espiritual está, nuestra única arma de ataque que registra la armadura espiritual es la espada. La espada es la palabra de Dios, es nuestra arma de ataque. Entonces, cuando tú y yo predicamos la palabra, estamos desenvainando la espada y estamos atacando al diablo. Eso es lo que hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Él predicaba la palabra de Dios constantemente. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Pero dice que él estaba enseñando en la sinagoga, y cada vez que enseñaba en la sinagoga, cada vez que enseñaba la palabra de Dios, además mucha gente era liberada de demonios, mucha gente era sanada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, y eso es algo que definitivamente al enemigo no le gusta que usted y yo hagamos. A él no le gusta que yo dedique todo el tiempo, todos los domingos, en dar esta palabra, porque a él no le conviene que usted escuche estas verdades. Él prefiere que usted viva en la mentira, en el engaño de vivir sometido, dejar que su vida, su familia, su ministerio, su llamado, su futuro esté sometido por el poder de él. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que Dios le ha dado a usted un poder mayor que el que él tiene. Por eso que la promesa que tenemos, el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos, le está diciendo sobre ese enemigo, Satanás. Porque ese enemigo lo odia. ¿Sabe por qué lo odia a usted? Porque sabe que usted es un hijo, una hija de Dios. Por último, quiero decirte como número 5, es importante que descanses en el poder del Espíritu Santo de Dios.
Una vez más, recordarles que Jesús nos dejó al Espíritu Santo, nuestro consolador. El Espíritu Santo es el mismo poder de Dios manifestado en este tiempo. Lo dice su palabra como último versículo. Mira lo que dice acá, claramente. Y cuando Él venga, ¿no? Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién nos va a ayudar a hacer efectiva la prédica de la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Cuando usted predica a un amigo, cuando usted predica a un familiar, no es usted quien lo va a convencer con sus razonamientos, con su conocimiento, con su información. Esa tarea, quien va a lograr convencer de pecado, del error, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trae libertad. Es el Espíritu Santo quien hace que usted, cuando comparta la palabra, es el poder del Espíritu Santo el que se mueve a su favor. Es por eso que Satanás, este enemigo, no le conviene que usted realmente tome la verdadera autoridad que Dios le ha dado, sabiendo que nuestra lucha no es contra seres humanos y que vivamos sometidos a Dios, muy importante, y entonces podemos tener fe en usar las armas, tantas armas que Dios nos ha dado: la oración, el ayuno, la alabanza. La adoración es una arma poderosa contra el enemigo. Predicar la palabra de Dios y, por sobre todo, descansar en el poder del Espíritu Santo. Por eso que podemos decir que este año 2021, podemos decir con total convicción, el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo, porque sé quién está en mí. Y la Biblia dice que Dios está como poderoso gigante delante nuestro. Cada vez que el enemigo quiera meterse contigo, primero se tiene que meter con Dios. Yo me escondo detrás de él y que se meta con Dios, porque primeramente Dios es quien pelea nuestras batallas. Así que yo te dejo esta palabra en tu corazón para que tú no solamente, además de declararla, la creas y por sobre todo la vivas. Que Dios me los bendiga a todas las personas que se han conectado por primera vez. Quiero decirte, amigo, si tú te has conectado por primera vez y dices, ¿de qué están hablando? ¿De qué poder están hablando? Bueno, ese poder también lo puedes tener tú si primeramente rindes tu vida a Jesús y le dices: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, dame una nueva oportunidad. Sé que tú en la cruz del Calvario te llevaste todos mis pecados, pero hoy yo me entrego mi vida a ti. Y Señor, necesito recibir ese poder y autoridad ahora que me he arrepentido. Gracias, Jesús, por tu amor y tu perdón. Y ese momento, Dios, si tú le has hecho esta oración, viene Dios con su presencia. La presencia del Espíritu Santo te llena, te empodera a ti. Y es entonces donde tú, a partir de ahora, cualquier cosa que hagas, encomiéndate a Dios. Pídele a Dios tu dirección, pídele a Dios su guía, y es entonces donde tú vas a sentir cómo el poder de Dios obra a tu favor y que tus enemigos retroceden a partir de ahora en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que la iglesia en este tiempo tiene que tener claro que nuestro poder que viene de Dios es mayor que cualquier enemigo que se levante en contra tuya y en contra mía. Satanás sabe que una iglesia empoderada es incómoda para él. Y yo declaro y creo que la iglesia, Comunidad Cristiana Agua Viva en todo el Perú y principalmente aquí en la región Piura, se está levantándose con poder y autoridad, y Satanás sale huyendo de toda la región Piura en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, que Dios me los bendiga. Un feliz día de la amistad. Que pasen un día muy hermoso junto con toda su familia. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.